Este, Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la siguiente que se llama Ciberacoso y Violencia Digital, el caso del perfil Chicane Discreta de Ixú. Y presentan Johan Cristian Cruz Cruz, Jesús Aguilar Cruz, Lluvia Lisset Fernández Saldívar, Fátima Gómez Espinosa y Ailet Getsemani Ponce Portillo. Eh, por favor, si quieren comenzar, adelante. Recuerden que tienen 6 minutos. Sí, muchas gracias. Bien, Este, Fátima. Si gustas, puedes compartir. Permítame tantito, estamos intentando compartir nuestra pantalla. Es aquí no jala. Bueno, tenemos problemas para presentar la presentación, pero mientras vamos hablamos algo de qué va nuestra investigación. Bueno, como objetivo general de esta investigación fue básicamente Oigan, analizar. ¿pueden prender su cámara para verlo? Siquiera una persona. Ajá, adelante. Adelante, sí. Bueno, como objetivo general fue principalmente analizar las manifestaciones del ciberacoso y la violencia digital en el caso de un perfil que suscitó con nombre de Chica Indiscreta Ixú. Esto con el fin de concientizar a la comunidad universitaria sobre sus implicaciones psicológicas y sociales y sobre todo promover estrategias institucionales para su prevención y atención. Nuestros objetivos específicos fue principalmente visibilizar las formas en que se manifiesta el ciberacoso dentro del perfil Chica Indiscreta Ixú, y esto para destacando los contenidos y conductas que reproducen violencia digital en el entorno universitario. Asimismo, buscamos concientizar a la comunidad universitaria acerca de las consecuencias emocionales y sociales del ciberacoso, promoviendo así la empatía y el respeto hacia la diversidad de los entornos digitales. Bueno, nuestros principales hallazgos fue, esta investigación radica en un perfil identificado donde había 21 publicaciones que mostraban demasiados comentarios negativos hacia diversos estudiantes de la comunidad universitaria. Eh, lo que principalmente, o la problemática que principalmente identificamos fue que el ciberacoso es una realidad que sigue presente y que sobre todo necesita una atención o requiere atención urgente. Esto nos llevó a identificar principales necesidades, entre ellas implementar estrategias institucionales de prevención y atención y sobre todo desarrollar una investigación que, donde se haga una valoración a la otredad. Y bueno, esto nos llevó a encontrar o a concluir que hay una urgencia de acción por la parte de la institución, principalmente porque se debe de priorizar la prevención y la atención al ciberacoso, porque nos dimos cuenta que es una situación que a pesar de que ya tiene tiempo o que ya se ha visto desde mucho tiempo atrás, sigue estando vigente y es importante que se haga o que se sigan implementando estrategias para la prevención de la misma. Bueno, la principal aportación de nuestro estudio es que comprendamos justamente las dinámicas de la violencia digital en los espacios educativos, y esto hace un llamado
a la comunidad para concientizarla sobre los riesgos que la violencia digital puede traer y sobre todo para poner foco en la atención, bueno, poner atención en la necesidad de desarrollar habilidades blandas y la resolución de conflictos para así fomentar una cultura de la paz. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, muy puntuales. Les agradezco mucho su atención para ese tema del tiempo. Ahora seguimos con el título con José Domingo Hernández Torres, ¿sí se encuentra? Hola, hola maestro, Hola. buenos días. ¿Qué tal? Mira, el tema de José Domingo es migración educativa de nivel superior, el rol de la universidad en la frustración y la resiliencia. Si traes tu presentación adelante, Domingo. Sí, me confirman que ya la pueden ver. ¿Ya? Sí, se Ok, ve. bueno, muchas gracias. Entonces De comienzo. nada. Este ensayo, titulado Migración Educativa de Nivel Superior, el rol de la universidad en la frustración y la resiliencia, se enmarca en un trabajo de investigación de la tesis que estoy realizando como parte del programa de la maestría en Ciencias de la Educación. Y el objetivo de este estudio es analizar cuál es el rol de la universidad frente a la frustración desde dos perspectivas teóricos. La primera, desde la teoría general de la frustración de Robert Agnew, una teoría más ligada a este aspecto funcionalista, más estructuralista, y por otra parte, desde una perspectiva constructivista, la resiliencia socioconstructivista de Ongar. Y pues partimos con este argumento de que la migración educativa o los estudiantes foráneos, como se les llama más extendidamente en este contexto universitario, pues es una forma de migración, quizá no una migración forzada, pero en la que no me voy a adentrar por pues, cuestiones de tiempo. Sin embargo, el estudiante universitario pues, se encuentra ante diferentes tipos de experiencias negativas que van generando frustración en ellos y pues muchas emociones negativas y un sinfín de consecuencias que es importante que las analicemos o que las universidades y que toda la sociedad las analice para poder contrarrestarlas. Aquí les muestro las corrientes que existen sobre la frustración, cómo han ido evolucionando a lo largo de los años y podemos observar tres principales perspectivas. Una muy enfocada en la relación directa entre frustración y agresión, otra que analiza más la frustración como un resultado de factores externos e internos, muy ligado a la psicología, y una perspectiva más positiva de la frustración ligada mucho a la resiliencia. Entonces tenemos a través de la mirada de Agnew y a través de la mirada de Ongar, las tres miradas. Es una combinación de las tres que pues nos permiten observar todas estas desigualdades que se internalizan en los sujetos y que pues dan como resultado a la frustración, pero pues tenemos en el polo opuesto a la resiliencia como un mecanismo no solo para contrarrestar la frustración, sino para el desarrollo de los estudiantes, ya que nos diría Robert Agnew en la teoría general de la frustración que la pérdida de estímulos positivos pues puede ser un motivo de frustración. Sin embargo, Ongar nos diría que pues es un proceso natural que incluso puede tener ciertos beneficios porque pues hay que reaprender para aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, por ahí es un debate muy interesante que existe entre ambas teorías, pero que no existe una tensión en sí, sino que se complementan muy bien, ya que ambas toman en cuenta perspectivas, insisto, externas que se internalizan en las personas. Y bueno, para Robert Agnew existen tres tipos de frustración: el bloqueo de metas, la presencia de estímulos negativos, todas estas experiencias negativas a las que se enfrentan los estudiantes foráneos en este caso, la pérdida de estímulos positivos a las que también se enfrentan, por ejemplo, incluso hay, porque se hizo un estudio documental de diferentes investigaciones en México y en Latinoamérica, sobre cuáles son estos motivos de frustración, y por ahí me parecía muy interesante que pues la pérdida de un estímulo positivo muy importante es la comida de casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno,
En cuanto a la resiliencia socioconstructiva, Ongar nos habla de 7 tensiones que están muy ligadas a la frustración y a través de las cuales hay que, los estudiantes deben navegar hacia estos recursos, hacia el acceso a los materiales, hacia relaciones sanas, justicia social, cohesión, etcétera, todos estos que pueden ver en pantalla para que ocurra este proceso de resiliencia que, insisto, no solamente es contrarrestar la frustración, sino es el desarrollo personal del sujeto. Entonces, se hace una triangulación entre las tensiones de Ongar, la frustración de Agnio, y el rol potencial de la universidad. Aquí dejo 2 ejemplos. No quise incluir las 7 tensiones de la resiliencia socioconstructiva de Ongar, porque, bueno, por temas de tiempo, pues no se puede, ¿no? Pero si analizamos la primer tensión, que es el acceso a los materiales, pues esta es la disponibilidad de recursos, ya sea recursos económicos, pero también estas redes de apoyo, estos temas de salud, etcétera, ¿no? Y bueno, encontramos aquí problemas económicos, falta de dinero, transporte público inseguro y al final de la tabla, en la última columna, pues el rol de las universidades a través de todos estos programas que llevan a cabo o que intentan llevar a cabo. Sin embargo, pues hay una falta de recursos muy importante en las universidades que pues merma mucho todos estos programas, todas estas incluso políticas públicas. Y se concluye que estos problemas estructurales no solamente existen en las universidades públicas, sino en general en toda la sociedad, y que esta tendencia a la formación de capital humano en las universidades frente a una formación más integral, pues va deshumanizando al estudiante, va provocando esos problemas de frustración y esto se ve reflejado en falta de motivación, problemas de salud emocional, consumo de drogas, etcétera. Y de aquí la importancia de estudiar la frustración y la resiliencia, no como fenómenos individuales, sino como fenómenos estructurales, institucionales, psicológicos y sociales. Y bueno, no me quiero extender más. Muchas gracias. No, apenas estamos bien de tiempo. Sí, Muchas gracias, Domingo. Muy sí, importante y muy interesante abordar esta temática, y así como sí. todas las que se han presentado. Eh, Sí, deja de Ahora compartirlo. vamos a pasar, un poco por la cuestión del tiempo, Ujú. vamos a pasar ahora a la quinta ponencia que se llama Simulación de LSD. Los autores son Brian Jiménez Gómez, Aranza Canales García, César Joseph Ramírez Hernández, Cintia Lisette Hernández Montiel. ¿Sí están ellos? ¿Se encuentran? Sí, sí, nos escucha. Sí, aquí estamos. Ok, muchas gracias. Vamos a comenzar con su ponencia con el tema de simulación de LSD. Suena muy sugerente, vamos a escucharlos. Eh, Buenos días. Nuestro tema va a ser las ilusiones del LSD. Mis compañeros, como ya mencionaron su nombre, nosotros hicimos una investigación sobre los efectos que tiene en el cuerpo. Bueno, esta propuesta innovadora da impacto a la conciencia sobre los efectos de las drogas alucinógenas como el LSD, dirigida a la audiencia estudiantil y personal educativo. Buscamos mostrar a los estudiantes cómo las drogas alucinógenas alteran la percepción de la realidad a través de una simulación visual y sensorial segura y educativa. A través de la experiencia inmersiva buscamos ilustrar el mecanismo de distorsión sensorial sin exponer a nadie a los riesgos reales del consumo. La combinación de elementos visuales, luces LED, juegos ópticos y auditivos crean un entorno controlado que sirve como punto de partida para una discusión educativa profunda. Bueno, este es un diseño controlado. Vamos a hacer una inmersión. El entorno va a ser una oscuridad segura con iluminación y color. Se van a incluir tiras LED y otros componentes que van a simular el efecto para que las personas tengan conocimiento sobre ello. Mm, bueno, esto va a ser importante porque vamos a estimular visualmente
y lo vamos a reforzar mediante la audición. Bueno, esta es una ilusión que va a permitirnos que ellos conozcan cómo funciona eso y cómo impacta a su salud, pero sin tener que arriesgarlos a consumirlos y que se genere una dependencia a ellos. Bueno, el LSD, ¿qué es y cómo funciona a nivel cerebral? El LSD actúa principalmente sobre los receptores de sensorina en el cerebro, especialmente en áreas clave para la percepción y el pensamiento. En los receptores, esta interacción altera la comunicación entre la corteza cerebral y las estructuras cerebrales profundas, lo que se traduce en las alucinaciones y la sinestesia, confusión de sentidos. Las áreas cerebrales afectan, incluyendo el tálamo, que actúa como la puerta de la entrada para la información sensorial, y la corteza visual. Al inhibir el filtro del tálamo, el LSD permite que la información sensorial no procesada inunde la corteza, creando la sensación de colores más intensos, figuras geométricas y distorsiones del tiempo y el espacio. El LSD no crea nuevas sensaciones, amplifica y distorsiona las existentes, desorganizando los circuitos neuronales responsables de interpretar la realidad. El riesgo físico y psicológico inmediato puede ser un peligro de un mal viaje, experiencias aterradoras caracterizadas por la ansiedad intensa, pánico, paranoia, sensación de pérdida de control. Estos estados pueden ser traumáticos y requieren intervención médica o psicológica de inmediato. Riesgos de accidentes. La distorsión del juicio, la euforia o la sensación de invulnerabilidad lleva a tomar decisiones peligrosas como saltar de alturas o caminar en el tráfico creyendo en alucinaciones que niegan la realidad física. Sintomología física. Dilatación de la pupila, aumento del ritmo cardíaco y expresión arterial, sudoración excesiva, temblores y en casos raros, convulsiones. La principal distinción que debemos hacer es que la simulación es racional en instancia. Este va a mostrar los efectos del LSD más adelante. Bueno, ahora son las consecuencias a largo plazo, que es el impacto crónico. Más allá de la experiencia inmediata, el uso de alucinógenos puede dejar secuelas psicológicas y cognitivas que afectan la calidad de vida de los estudiantes y el personal educativo. Las consecuencias crónicas más estudiadas son trastorno persistente de percepción por alucinógenos, caracterizado por la recurrencia de perturbaciones visuales, flashbacks como halos, estelas de objetos en movimiento o intensificación de colores, meses o incluso años después del último consumo. Es una condición crónica e incapacitante. Trastornos psicóticos y de ansiedad. El LSD puede desencadenar o exacerbar trastornos latentes, incluyendo psicosis o esquizofrenia en individuos vulnerables o generar ansiedad y depresiones crónicas. Deterioro cognitivo. Aunque los estudios varían, el uso prolongado o abusivo puede asociarse con dificultades en la memoria de trabajo, la atención y la toma de decisiones complejas. La justificación educativa de la simulación, y es que el por qué recrear la sensación. Y es que la literatura pedagógica sobre la prevención de adicciones sugiere que las estrategias meramente informativas basadas solo en datos, tienen un impacto limitado en comparación con las estrategias experienciales que conectan con la emoción, ya que el impacto emocional de la simulación genera una impresión fuerte y memorable. Contraste controlado permite trazar un límite claro entre el experimento seguro, donde la razón domina, y el consumo de drogas, donde la sustancia domina y compromete el control del usuario. Apertura al diálogo. La experiencia sirve como un rompehielos o catalizador para iniciar conversaciones honestas sobre el uso de drogas, la presión de grupo y de los mecanismos neurobiológicos del consumo. Esta metodología se alinea con modelos de educación preventiva que promueven la toma de decisiones informada basada en la comprensión de las consecuencias reales, más allá de la mera prohibición. Bueno, antes de pasar a la reflexión, vamos a pasar a la práctica toda la teoría y les vamos a mostrar la simulación que hicimos. Estuvimos en la Feria de Prevención de Adicciones, entonces les vamos a mostrar. Los elementos que utilizamos fueron ilusiones ópticas, como las siguientes. Les vamos a dar un segundito para que las observen.
Si pueden notar, bueno, llegan a moverse en la parte de acá, aún siendo imágenes estáticas. Entonces, esas fueron las imágenes que utilizamos. Los siguientes elementos que utilizamos fueron pastillas, ay, perdón. Los siguientes elementos que utilizamos fueron las pastillas de menta, haciendo alusión a las pastillas de LSD. Utilizamos lentes, los colocamos en las personas para que tuvieran una distorsión de color. E igual utilizamos mucho la tela negra para poder utilizarla como fondo para que no entrara ningún tipo de luz. E igual en la parte de acá se ve que utilizamos las luces LED justamente para reforzar la visión distorsionada. Bueno, posterior a ello, colocamos todas las imágenes que les enseñamos a un principio, apiladas o colocadas como la parte de aquí, pero ya sobre la tela negra. Y después, ahora sí, pasamos a mostrarles lo que hicimos con los compañeros que pasaban a participar. Vamos a ponerle pausa tantito y les vamos a explicar un poquito. En la parte de acá está nuestra como simulación de de cuarto negro, perdón. Y en la parte de acá adentro están las luces, están las hojas, está la tela negra. Y en la parte de acá arriba igual utilizamos más imágenes de ilusiones ópticas justamente para como reforzar lo que iban a ver. Es importante comentar que antes de hacer o de probar la simulación le preguntábamos a nuestros compañeros si sufrían de epilepsia u otra cuestión para pues prevenirnos de cualquier accidente. E igual pues todo lo tratamos de hacer muy seguro para que ninguno sufriera ningún tipo de daño o lesión. En la parte de acá, bueno, mi compañero está apoyando a darle vueltas a una compañera que quiso participar. Le explicamos un poquito la cuestión. Nos comentó que pues no sufría de ninguna pues condición para que no pudiera participar. Le pusimos los lentes rojos y le pedimos que cerrara los ojos mientras les dábamos unas vueltas porque esto reforzaba a que se sintiera un poco más como mareados y posterior a ello entraban a la carpa para que pudieran observar las imágenes y pues se mostrara, ¿no? Alusión a cómo era estar en este efecto de las drogas. Adelante, para que terminemos porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. Que pasen a su reflexión final. Gracias. Sí. Ay, perdón. Bueno, nuestra reflexión final es, la idea era pues mostrarles a los alumnos los efectos de las drogas. Les hacíamos mucho énfasis en que no las probaran por el justamente efecto que causaba. Después de salir de ahí, pues se sentían un tanto mareados, distorsionados, y es por eso que hacíamos el énfasis de justamente decirles pues no a las drogas, porque pues lo que aquí viste es una simulación segura con drogas, pero tu cerebro no puede apagar la luz cuando quieran. Esa sería nuestra reflexión. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy interesante. Y bueno, presentaron aquí una simulación, pero también una fundamentación de por qué no se deben de usar ese tipo de drogas. Y es una forma de concientizar toda esta situación problemática que se vive entre ciertas adicciones. Gracias. Vamos a pasar ahora a la ponencia número 6, que se titula Análisis y reflexión sobre la didáctica socialista en la educación. Si quieren dejar de compartir, por favor, para que puedan compartir los siguientes compañeros. Y la presentan Osvaldo Ortega Hernández, Luis Eduardo Fernández Rivas y Ana Laura Vargas Merino. Adelante, compañeros Osvaldo Ortega, Luis Eduardo Fernández.
¿Sí se encuentran? Sí se encuentran la ponencia Análisis y Reflexión sobre la didáctica socialista en la educación, que presentan Osvaldo Ortega Hernández, Luis Eduardo Fernández Rivas, Ana Laura Vargas Merino. ¿No está ninguno? Si no, pasamos a la siguiente, por favor. La 7 y última de esta primera parte, que presenta Jorge Armando Moctezuma Plata, Nancy y Beth López Granados, con la ponencia titulada El juego como práctica cultural para el desarrollo psicomotriz en la infancia, revisión y análisis de modelos educativos. Adelante, compañeros de Actopan. Sí, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. Pues les vamos a presentar nuestra propuesta denominada El juego como práctica cultural para el desarrollo psicomotriz en la infancia. Es una revisión y análisis de modelos educativos. Bueno, en esta propuesta lo que se realizó fue analizar distintos modelos que podemos encontrar en la literatura que nos permiten analizar cómo es que el juego es una práctica sumamente relevante en la infancia y que les vincula al desarrollo integral desde habilidades emocionales, psicomotrices, y el juego también los vincula a la práctica que se hace en el ámbito educativo y también los vincula a su cultura, porque hablamos de juegos tradicionales. Entonces, tomando como eje central al juego, como esta herramienta importantísima, se vincula con el concepto de psicomotricidad como elemento que favorece la madurez física, cognitiva y socioemocional de las infancias. En esta revisión teórica analizamos propuestas de intervención psicomotriz con autores como Mariotti, Koester, Crati, Torbert y Zapata. ¿Por qué esta propuesta? Observamos que en la vida cotidiana el avance de la tecnología es un medio de ocio y que vincula ahora a nuevas formas de juego a los infantes, pero estas nuevas formas de juego los vuelven, son algunas sedentarias y tienen un carácter pasivo, es decir, están sentados y si bien pudieran desarrollar alguna habilidad cognitiva, la parte psicomotriz se está dejando de lado. Entonces, se reducen los espacios de tiempo destinados al juego infantil, lo que también tiene una implicación cultural, porque hablamos de estos juegos de corte tradicional que se pierden y a la vez también el desarrollo integral de los infantes pues se está limitando. Entonces, esto plantea también un reto para quienes estamos en la educación y estamos vinculados con este tipo de niños que han perdido esta interacción con el juego tradicional, ya que este juego representa una forma no solamente de recreación, sino también es esencial para el desarrollo psicomotriz, cognitivo y social del niño. Nuestra propuesta, pues, es inicialmente identificar estos modelos psicomotrices para observar cuáles son las propuestas desde la literatura y rescatar las prácticas culturales que promuevan la interacción, la creatividad y la convivencia de los infantes y se vean favorecidos desde este desarrollo integral. Entonces, esta propuesta, pues, está inclinada al ambiente educativo, pero también a estudios de corte social, al considerar que las formas de juego reflejan valores, creencias y modos de relación propios en las comunidades y pues al final el juego también constituye una expresión de la cultura de estos infantes. En la metodología, nuestra intención es analizar estos modelos que ya habíamos mencionado, Mariotti, Crati, Crosberg, Torbert y Zapata, y observar cómo el niño desde estos contextos actuales puede continuar con las prácticas del juego como una forma de intervención. La hipótesis que planteamos pues es que el juego es entendido como una práctica cultural y pedagógica que permite fortalecer el desarrollo psicomotriz y rescatar dinámicas tradicionales que promueven aprendizajes significativos y socialmente relevantes en las infancias. El procedimiento aplicado para esta investigación, primeramente se realizó una revisión y selección de las fuentes que encontramos en las cuales hablan acerca del juego y psicomotricidad, entre los cuales destacamos los aportes de Mariotti, Koester, Clancy, Tolbert y Zapata. Posteriormente se ha realizado un análisis comparativo de las propuestas de cada uno de estos autores y se ha sintetizado la información que se ha obtenido de estos modelos
con el objetivo de sustentar una futura investigación sobre los juegos tradicionales en el Valle del Mezquital. Los modelos revisados coinciden que el juego es un medio fundamental para la maduración integral de los niños, al fortalecer tanto las habilidades motoras como las capacidades cognitivas, sociales y emocionales. Es importante entender que, bueno, nosotros tenemos un cuerpo a través del cual se media hoy en una mediación del aprendizaje y también de la expresión emocional y cognitiva de las personas, y el juego es una herramienta pedagógica que nos va a permitir conectar la dimensión motriz con la cognición, pero también con la cuestión socioemocional. Mariotti, Crati y Zapata nos ofrecen pues una visión en donde hay una aplicabilidad educativa al incluir las propuestas que pueden adaptarse al contexto escolar y los comunitarios. El juego también lo tenemos que ver como como un recurso pedagógico y educativo. Kloster y Tolber proponen que también es un componente expresivo y sensorial que orienta hacia la estimulación estimulación perspectiva y la comunicación corporal. Pasamos a algunos elementos importantes que rescatamos de los modelos. El primero es entender la psicomotricidad, el cual es un puente entre la educación formal, pero también se relaciona con las prácticas culturales que son transmitidas a través del juego y permiten integrar el movimiento, la emoción y la cognición en un mismo proceso formativo. En este caso es la práctica del juego. La psicomotricidad es el uso del cuerpo y es una profunda y genera una profunda conexión con la cuestión cultural y los modos de relacionarse en la vida social. El juego refleja la historia de nuestra realidad, incluye valores, incluye maneras de entender el cuerpo y también promueve la convivencia social. Recuperar el sentido educativo del juego implica también rescatar una parte esencial de la identidad cultural de los pueblos. El juego se convierte en un lenguaje universal que posibilita el aprendizaje y la adaptación social. Ya como notas finales, planteamos que los modelos perciben que la psicomotricidad es un proceso educativo que articula el cuerpo, mente y emoción. En esta línea de trabajo permitirá unir la educación, la cultura y la comunidad en un mismo propósito formativo. El objetivo es que nosotros podamos ampliar esta investigación a una investigación de campo con la intención de hacer un rescate de los juegos tradicionales, específicamente del Valle del Mezquital. Promover actividades psicomotrices con base en el juego, en juegos tradicionales, representa una vía efectiva para fortalecer la identidad, la cooperación y el sentido de pertenencia comunitario. El juego trasciende la esfera del entretenimiento para consolidarse como una práctica cultural y pedagógica y profundo de valor educativo. Mostramos nuestras referencias y este avance de investigación que les mostramos es la revisión teórica que se está realizando ya para concretarlo ya en una investigación de campo sobre las prácticas del juego que se realizan en el entorno del Valle del Mezquital. Agradecemos su atención, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Jorge Armando. Mira, a mí me parece que ya ahorita hacemos un corte de las 7 primeras ponencias, que bueno, en realidad nada más fueron, me parece que 5, porque 2 no estuvieron. Y bueno, la verdad es que los temas me parecen todos muy interesantes y muy importantes, desde este aspecto que los compañeros que presentaron sobre la deserción centran su atención en cuestiones de libertinaje, la cuestión del ciberacoso que es algo muy actual y que se está dando a veces de una manera muy evidente y muy fuerte. La cuestión de la frustración con Domingo, que también plantea ahí una situación muy interesante de ver cómo se vinculan todos estos factores a cuestiones de la educación, la simulación sobre el LSD como una manera de prevención y bueno, todas, el juego como práctica cultural, todas estas ponencias nos dejan algo, nos dejan ciertas ideas, ciertas reflexiones. No hay mucho tiempo para mucho detalle, pero si alguien quiere hacer
alguna pregunta. Si alguien quiere hacer algún comentario sobre algunas de las ponencias, adelante, podríamos dar opción a que alguien hiciera alguna intervención. ¿Quién alza la mano o quién prende su micrófono? Adelante. José Luis, en lo que alguien se anima a participar, me gustaría comentar rápidamente que aunque el tiempo es poco, es un proceso para los chicos de formarles en disciplina con el tiempo. Entonces, que lo están haciendo muy bien y espero que lo sigan haciendo de esa forma. Así que, bueno, estoy contento de que están siendo respetuosos. Un comentario general. Sí, sí hay alguien, me parece que Jorge Armando, ¿quieres decir algo? Ah, es que pensé que ahí estabas levantando la mano. Nada más estaba saludando, maestro. Ah, ok. Adelante, Jorge Armando, si quieres comentar algo, alguna ponencia que te haya interesado, o también los otros compañeros. Pues nada más agradecer el espacio. De verdad es un espacio de reflexión muy importante que nos permite compartir el trabajo que se está realizando. En el caso de nosotros, tenemos un proyecto de desarrollo comunitario y precisamente es una preocupación que observamos en la realidad donde nosotros estamos realizando las actividades sobre el alejamiento que existe de las nuevas infancias en relación al uso del cuerpo y a la movilidad física. Entonces creemos que esta parte de la recreación y la actividad lúdica puede ser una estrategia para vincular nuevamente a los niños, a las niñas, con el uso del cuerpo como una estrategia de aprendizaje. Bien, muchas gracias. Bueno, miren, ya dimos un tiempo a ver si alguien levantaba la mano. No hay más intervenciones. Voy a dejar la conducción de la siguiente parte al doctor Ulises Cerón. De todos modos, Ulises, yo creo que al final cualquiera que pudiera tener alguna pregunta respecto a cualquier otra de las ponencias, le podríamos dar esa posibilidad de que pudiera intervenir. Al final, adelante, Ulises. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente a todos y todas. Gracias por participar con nosotros en el Congreso. Y pues bueno, vamos a dar continuidad a las ponencias. Y la siguiente ponencia se llama Políticas de Reconocimiento Cultural y las prácticas de invisibilización, la interculturalidad en la formación docente, a cargo de Claudia García Rivera. Adelante, por favor, Claudia. No escuchamos nada. Si es que tienes tu micrófono prendido, no escuchamos. Muy buenos días. Un segundito, yo nada más para proyectar. Y aquí está. ¿Ya visualizan? Sí. Ah, ok, perfecto. Muy buenos días. El día de hoy vengo a presentar lo que viene siendo parte de un anteproyecto, un protocolo de investigación, y mi problemática tiene que ver con las políticas de reconocimiento cultural y las prácticas de invisibilización en la interculturalidad en la formación docente. La línea temática donde ubico la problemática tiene que ver con estudios sociales y culturales en educación. Ah, aquí está. Como planteamiento del problema, identifico que la escuela no es un espacio neutro, sino un escenario político donde se definen los saberes legítimos y las identidades visibles. Y aquí quiero hacer énfasis en que las escuelas normales, por mandato legal, son las responsables de la formación docente. Bueno. ¿Y por qué al ser responsables de la formación docente? Pues precisamente se alinea a directrices políticas que van desde políticas educativas de organismos supranacionales,
hasta la Constitución Política, artículo 2, artículo 3, y el plan de estudios vigente en este momento que corresponde a el plan de estudios de la licenciatura para maestros y maestras de educación básica. Entonces, ante este panorama, la interculturalidad oficial se reduce a un ideal normativo sin transformación estructural. El objetivo y pregunta central tiene que ver precisamente con ese enfoque social de analizar críticamente la tensión entre las políticas de reconocimiento cultural y las prácticas de invisibilización en la formación docente. Mi pregunta central tiene que ver, ¿puede la escuela y en particular la formación docente convertirse en un espacio de emancipación cultural en lugar de reproducción? Como marco interdisciplinario, tengo precisamente varias categorías, pero la teoría central que yo recupero y que asocio de manera precisa tiene que ver con Giddens, y él nos habla de cómo lo social y las acciones humanas se reproducen mutuamente, y nos marca dos conceptos que tienen que ver la estructura y la agencia. Y en este momento la estructura nosotros la entendíamos como esas políticas de reconocimiento cultural que representan estas estructuras y que buscan visibilizar la diversidad y promover la interculturalidad. Y la agencia tiene que ver con las prácticas de invisibilización y la violencia epistémica como un control hegemónico del saber. También recupero algunos autores de teoría social crítica como Habermas, con la acción comunicativa, un diálogo orientado al entendimiento, a Luhmann con las teorías de sistemas, en específico a este autor por el concepto que maneja de autopoiesis, que tiene que ver con cómo ciertas estructuras o sistemas se reproducen, que es lo que ocurre aquí en la educación normal, a ser un subsistema que se encuentra ligado a las instituciones de educación superior. Otro autor que también abona para comprender la problemática tiene que ver con Morán, y tiene que ver con el pensamiento complejo, la articulación de saberes sin fragmentar y la comprensión de la totalidad. Una autora que también tiene que estar presente precisamente porque aborda lo que es la interculturalidad crítica es Katherine Walsh, y ella nos habla de la resistencia y transformación desde el orden colonial. También tengo a Honey, que habla de la teoría del reconocimiento, una dignidad, identidad y autoestima colectiva. Y Aníbal Quijano con la colonialidad del saber y esa jerarquización epistémica. A otro autor que también recupero y que va muy ligado a la temática es Enrique Dussel con la ética de la liberación y la justicia cognitiva. Bien, ante esta visión teórica, nos vamos con el contraste de la práctica. Las escuelas normales pues son dispositivos de normalización cultural, como lo enunciaba al inicio, porque tienen que ver con este control que manejan a nivel federal. Al ser una profesión de estados, pues todo se regula a nivel federal. Se celebra la diversidad en el discurso, pero el currículum sigue siendo monocultural y monolingüe. Los saberes indígenas son relegados y predomina una racionalidad técnica y disciplinaria que fragmenta el conocimiento. Aquí yo integro precisamente lo que nos dice Katherine Walsh en cuanto a la interculturalidad funcional contra la crítica, y nos dice que la funcional pues tiene que ver con estas características que gestionan la diferencia sin alterar las estructuras de poder y refuerza el sistema hegemónico. Y la crítica tiene que ver con las cuestiones de raíces colonial del conocimiento, que busca una emancipación y generar transformación y diálogo horizontal. La invisibilización y el desprecio epistémico, retomo a Honey y a Quijano, y nos dice que la falta de reconocimiento producen heridas morales y culturales. Y la violencia epistémica se expresa cuando los saberes locales son invalidados. Reconocer al otro implica esa separación cognitiva y justicia cultural, no solo inclusión formal. Implicaciones para la formación docentes, pues precisamente estamos analizando como parte de esa tensión que se genera entre la política educativa y la política
social con las prácticas de invisibilización. ¿Qué es lo que buscamos de esas prácticas de invisibilización? Pues tiene que ver precisamente con prácticas del currículum, con prácticas pedagógicas, con prácticas institucionales que dejan de lado esta diversidad. ¿Qué queremos? Formar docentes capaces de dialogar entre saberes y de reconocer la pluralidad epistémica, incorporar lenguas originarias, cosmovisiones y prácticas comunitarias en la enseñanza. Reconfigurar el hábitus pedagógico hacia la ética del reconocimiento y la comunicación horizontal, hacia una educación emancipadora. Nombrar lo invisible es un acto político y epistemológico, y la educación intercultural crítica busca transformar la escuela en un espacio de encuentro, no de asimilación. Y enseñar se convierte en un acto de justicia, escucha y dignidad. Y aquí recupero a Aníbal Quijano con la frase que dice: no puede haber justicia social sin justicia cognitiva. Mi conclusión: la diversidad no debe ser administrada, sino vivida como fuente de aprendizaje. La justicia educativa implica justicia cognitiva y pluralidad epistémica, y las escuelas normales deben repensarse con territorios de emancipación cultural. Educar desde la interculturalidad crítica es reconstruir el sentido ético y político del conocimiento. Las referencias bibliográficas, y muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Claudia, muy interesante y haremos comentarios al final. Gracias. Gracias, doctor. Al trabajo de regiones tangenciales, trayectorias de vida de adolescentes de educación secundaria que trabajan y estudian. Está a cargo de Laura Isabel García Cruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sí pueden ver mi presentación. Sí, así es. Sí, bueno. Bienvenida, Bueno, claro. estoy estudiando el doctorado en estudios regionales de la Universidad Autónoma de Chiapas en la línea de investigación problemas educativos regionales. Bueno, a ver, espérenme, es que no creo que, a ver, ahí está, ya me pasé. Bueno, esta problemática surge, ¿no? Desde pensar desde las trayectorias de vida de muchos jóvenes adolescentes que están en una doble condición, que estudian y trabajan al mismo tiempo. Entonces, esta investigación parte desde un enfoque cualitativo, pero con una mirada del paradigma sociocrítico para comprender estas trayectorias de vida de estos adolescentes que cursan la educación secundaria y que en su labor diaria se encuentran estudiando y trabajando. Como, bueno, Chiapas persisten muchas desigualdades estructurales que obligan también a muchos jóvenes a combinar tanto el trabajo como la escuela. Y esta investigación se Sí, centrará. si no, igual los puedo canalizar. Esta investigación se centrará en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que es una ciudad pluricultural, multiculturalidad, y que culturalmente es diversa, pero que también hay segmentaciones tanto socioeconómicas y educativas. Bueno, pero resulta que también estos adolescentes, todo trabajo conlleva también a fortalecer responsabilidades, autonomía, y se habla de una agencia. Esta práctica tiene también que ser reconocida desde la educación. Bueno, como justificación, pues es visibilizar esta experiencia de los adolescentes, reconocerlos como sujetos de derecho al trabajo y a la educación, comprender sus trayectorias de agencia, resistencia y sentido de vida. Como objetivo general es comprender las trayectorias de vida de las y los adolescentes trabajadores que cursan la educación secundaria, analizando el factor tanto familiar, que inciden en sus experiencias y en las estrategias de agencia mediante las cuales se otorgan sentido al trabajo y a la escuela, cuyos objetivos específicos son tres. La primera es describir las condiciones estructurales, familiares, escolares, laborales, que configuran el entorno de las y los adolescentes que estudian y trabajan.
La segunda es describir las tensiones, afectos y sentidos identitarios que emergen esta doble condición de ser estudiantes y ser trabajadores en este contexto intercultural como San Cristóbal de las Casas. Y la tercera es interpretar los significados que las y los adolescentes atribuyen a esta experiencia laboral y educativa en su trayectoria de vida. Bueno, entonces la metodología que se pretende trabajar es a través de las técnicas narrativas conversacionales con ellos y el dibujo entrevista. En San Cristóbal de las Casas son 6 escuelas del turno vespertino que se encuentran. Podemos como observar en el mapa que casi 3 quedan en la periferia de la ciudad, solo una está en el centro, que es muy diferente porque resulta que la del centro es otra situación de esta escuela con las que están alrededor a la periferia de la ciudad, que son los adolescentes, perdón, que tienen esta doble condición de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Bueno, entonces, ¿qué se espera de esta investigación? Una es la comprensión de la doble condición, estudiar, trabajar. La siguiente es tener esas identificaciones de cómo ellos van solventando estas estrategias de agencia, de resistencia y también de ese reconocimiento. Una tercera es esas tensiones entre sacrificio de estar estudiando y la necesidad económica también que ellos enfrentan. La cuatro es esa emergencia de las narrativas identitarias y esas resignificaciones que ellos le dan también al trabajo. Y también es cuestionar esta mirada, esta asistencia al trabajo infantil, reconocer esa agencia de los adolescentes y también, ¿no? Ver si la escuela puede reproducir o no esas transformaciones de desigualdad y investigar esos márgenes que van a permitir también a repensar en el centro epistémico de esta doble condición que muchos de nuestros adolescentes están trabajando y estudiando al mismo tiempo. Y pues muchas gracias. No, gracias a ti también por compartirnos tu proyecto y haremos comentarios al final. Gracias también Claro por que sí. realizarte el tiempo. Sí. Gracias. Bien, tenemos una siguiente ponencia que tiene un título también muy sugerente, Historias que no se cuentan. Los autores son Leslie Yamil Viveros, Yael Arad Cruz, Dulce Miriam Latorre y Carla Valeria Valencia. ¿No están presentes? ¿Alguno de ellos? Buenos días, aquí estamos presentes. Ok, por favor. Sí, no alcanzaba a verles. Bueno, nosotros elaboramos material videográfico que lleva por título Historias que no se cuentan y aborda el tema de enfermedades de transmisión sexual, en donde se ejemplifican 3 testimonios de personas que son portadoras de enfermedades de transmisión sexual, como es la gonorrea, sífilis y VIH. Entonces, de primera instancia, les vamos a presentar el video. ¿Podrían confirmarme si pueden escuchar el video, por favor? ¿No se escucha el audio del video? Solamente vemos las imágenes. Gracias, permítanme un momentito. Ujú.
Bueno, a pesar de que no se escuchó el audio, vimos, o sea, tuvieron el gran acierto de poner ahí subtítulos y eso, bueno, y ahí vemos precisamente lo que se estaba tratando de compartir. Así que pueden resumir sin necesidad del audio, porque es muy interesante lo que están también, pues, presentando. Sí, claro, pues continuamos. La Organización Mundial de la Salud define las infecciones de transmisión sexual como un conjunto de enfermedades que se pueden transmitir de una persona a otra durante las relaciones sexuales, que pueden ser vaginales, anales u orales, y son causadas por agentes patógenos que pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. Eh, las enfermedades e infecciones que son curables, que son diagnosticadas con mayor frecuencia, son sífilis, gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis y linfogranuloma venéreo, mientras que las enfermedades e infecciones que son no curables, que son diagnosticadas con mayor frecuencia, son la hepatitis B, herpes genital, VIH, VPH y molusco contagioso. En el presente año, en el mes de abril, Hidalgo registró 500 casos de enfermedades de transmisión sexual en tan solo una semana. Las más comunes que fueron diagnosticadas fueron vulvovaginitis, sífilis y VIH, vulvovaginitis en un 90%. Y pues esto es de acuerdo al boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal. Entonces, podemos concluir que la prevención y la responsabilidad pues son de suma importancia. También el usar métodos de barrera, no tener varias parejas sexuales y mantener adecuada higiene. También acudir a revisiones constantes con el médico, vacunarse y tener conocimiento de nuestro propio cuerpo. Y pues evidencia lo importante que es darle divulgación o el conocimiento necesario a la población, porque cómo pueden tratar una enfermedad que muchas veces ni siquiera saben que son poseedores de ella, ¿no? Entonces, por eso nosotros quisimos hacer este cortometraje para que fuera de impacto hacia la población y generar conciencia. Muy bien, muchas gracias y qué bueno que utilizaron el material visual de apoyo. ¿Algo más que vayan a comentar o es suficiente? Sería todo. Muchas gracias, Leslie. Ok, bueno, pasamos entonces a la siguiente ponencia que se llama Estado emocional de los estudiantes en situación de movilidad interna del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y son diversos autores, Belén Hernández, Laura Janet Acosta, Azalia Betvivari Bravo, Magno Velázquez y Octaviano García, doctor Octaviano. Adelante. Doctor Ulises, antes de pasar a la siguiente ponencia, me gustaría mencionarles que acabo de mandar la lista de asistencia para esta mesa de trabajo. Está en el chat para que se registren, por favor. Ok, ya escucharon, chicos. Ya no repetimos. Ahí está la lista para que se registren. Gracias. A ustedes, muchas gracias. No escuchamos al equipo. Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar ya con nuestro tiempo. Disponemos de poco, entonces vamos a comenzar. Nuestro estudio, así como se presenta, como lo dijo el doctor Ulises, sí es precisamente barreras emocionales en estudiantes de movilidad interna. Comenzamos. Primeramente queremos mencionar brevemente el contexto del problema, ya que, bueno,
se va a estar centrado en estudiantes de movilidad interna, es decir, foráneos, en una universidad pública en donde vamos a ver los retos emocionales, sociales y académicos, en donde vamos a ver el impacto de adaptación en la universidad y su bienestar. ¿Le puedes regresar, por favor, tantito? Bueno, como lo comentaba mi compañera, el contexto o el resumen del contexto es que la investigación se desarrolla en la ciudad de Pachuca, donde numerosos jóvenes de comunidades aledañas y entidades vecinas se trasladan a esta ciudad para continuar sus estudios. El estudio, más que nada en el planteamiento del problema, busca comprender estas barreras emocionales que afectan a los estudiantes de primero y segundo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación en situación de movilidad interna. Estas barreras son derivadas de factores como la separación familiar, las presiones económicas y académicas y la ausencia de redes de apoyo, las cuales influyen directamente en su adaptación universitaria, su bienestar psicológico. Siguiente, por favor. El proyecto está fundamentado, bueno, el marco teórico se sustenta principalmente en la teoría del constructivismo de Piaget y Vygotsky, que nos explican cómo el aprendizaje y el desarrollo emocional dependen del contexto social y de las interacciones significativas. Asimismo, se apoya también de la teoría del apego de Bowlby, lo cual señala que la separación del entorno familiar puede provocar cierta inseguridad y dificultades en la formación de nuevos vínculos afectivos. Estas teorías nos permiten interpretar la adaptación universitaria como un proceso de reconstrucción emocional y social en la que el apoyo y la convivencia con personas esencialmente para el bienestar de estos estudiantes. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el objetivo general, donde es identificar las barreras emocionales que enfrentan los estudiantes de movilidad interna de una universidad pública del estado de Hidalgo, con el fin de comprender cómo éstas afectan su adaptación a la vida universitaria y proporcionar información que permita diseñar estrategias de apoyo emocional y académico. Y bueno, aquí tenemos nuestra pregunta, que es, ¿cuáles son las principales barreras emocionales que enfrentan los estudiantes universitarios en situación de movilidad interna de una universidad pública y cómo influyen en su adaptación, especialmente la académica, en lo respecto a lo social y en lo personal? Mientras que en los objetivos específicos tenemos que queremos conocer el impacto económico en el bienestar emocional, la presión académica y su estabilidad emocional. Además, conocer si hay o hay una ausencia de redes de apoyo y pues en un futuro una propuesta de acompañamiento institucional para estos jóvenes. Vamos a hablar brevemente acerca de la metodología, en donde nos centramos en un enfoque mixto. Más adelante vamos a presentar resultados tanto cualitativos como cuantitativos. Los participantes en contexto, que son alumnos de primer, segundo y tercer semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación, que residen en viviendas rentadas en Pachuca. Esa fue una de las principales medidas para poder delimitar en qué sentido son estudiantes de movilidad interna, para considerarse foráneos, y técnicas e instrumentos que son cuestionarios y entrevistas. Bueno, ahora pasando al procedimiento y análisis, lo primero que hicimos fue la validación y dar el consentimiento informado a los participantes. Aquí, bueno, les informamos en qué iban a participar y iba a ser anónima. Después de eso, pues ya fue la aplicación de los cuestionarios y las entrevistas. Y posterior a eso ya fue más el análisis de los resultados. Hicimos estadísticas descriptivas, hicimos la codificación cualitativa y obteniendo esos datos hicimos una triangulación.
En cuanto a los resultados cualitativos, se obtuvieron 5 categorías: la soledad de redes de apoyo, ansiedad, estrés, condiciones económicas, adaptación al entorno y integración universitaria. En cuanto a la primera, en soledad y redes de apoyo, nosotros rescatamos que se menciona que la separación del hogar provoca aislamiento en los primeros meses. De acuerdo a Goleman, las emociones influyen en la adaptación y el aprendizaje. Y Vázquez Ríos 2024 también nos menciona que la falta de redes de apoyo intensifican el desarraigo y dificultan la integración emocional. En cuanto a ansiedad y estrés académico, rescatamos que la presión por el rendimiento genera ansiedad. Fuentes como Amaya y Orozco Salcedo 2025 rescatan que la falta de estrategias de afrontamiento y desconocimiento del sistema universitario generan ansiedad por el rendimiento. El deporte y el apoyo entre pares ayuda a regular estas emociones. Después tenemos las condiciones económicas. En estas nosotros encontramos que la incertidumbre financiera afecta la concentración. En ella Cruz 2023 nos menciona que equilibrar estudio y trabajo impactan en el bienestar. La falta de información sobre apoyos institucionales agrava el problema. Bueno, también yo les voy a comentar estas 3 otras secciones en cuanto a adaptación al entorno. En las entrevistas que pudimos aplicar, coinciden los estudiantes que al principio es complicado el desapego familiar y adquirir nuevas responsabilidades, pero que se adaptan poco a poco a establecer rutinas y organizar su tiempo. Aquí, según Vázquez Ríos 2025, afirma que la adaptación depende de la capacidad para asumir responsabilidades cotidianas. En integración universitaria es importante también porque destacan que la importancia de tener profesores que sean accesibles, comprensivos y otros compañeros que puedan compartirles sus experiencias. Pueden ser otros foráneos o incluso locales. Y finalmente, crecimiento personal. Los 3 estudiantes reconocen que esta experiencia los ha hecho más independientes, los ha hecho más responsables y han aprendido a manejar pues la soledad, el estrés y a confiar en sus capacidades. Y coinciden con Goleman, 1995, en que la inteligencia emocional es clave para enfrentar los retos y fortalecerse personalmente. Ahora pasamos con los resultados cuantitativos en donde se aplicó un cuestionario a 29 participantes de primero a tercer semestre de entre 18 a 23 años, siendo el 41.4% hombres y 58.6% mujeres, en donde podemos resaltar que mayormente las personas, así como ya lo había destacado mi compañero, disfrutan la libertad de decidir con quién convivir o relacionarse estando en este estado de movilidad interna con un 44.5% a favor. En donde también podemos encontrar que las barreras emocionales, en donde sienten que su estado de ánimo afecta su rendimiento académico, es popular teniendo un 27.6% en que sí y estando a mitad, ni sí ni no, más o menos el 27.6%. Bueno, igual aquí rescatamos que consideran que la universidad les brinda ese apoyo suficiente. Aquí, de los 29 estudiantes que participaron, se encontró que el 51.7% considera que están totalmente en desacuerdo o en desacuerdo, mientras que un 20.6% considera que están totalmente de acuerdo o de acuerdo. Y en la otra gráfica que rescatamos es de que dudan de sus capacidades para continuar con la carrera. Encontramos que el 41.4% mencionó que dudan mucho o demasiado en sus capacidades, mientras que un 27.6% no dudan nada. Y bueno, finalmente para concluir con nuestra investigación, concluimos que la movilidad interna sí genera esta vulnerabilidad emocional y afecta principalmente su permanencia, el rendimiento académico y su motivación. Y vimos que es fundamental que tengan sus redes de apoyo para que tengan esta correcta adaptación.
Y pues eso sería prácticamente todo. Muchas gracias, gracias por compartir y vamos a dar lugar a la siguiente ponencia que lleva por título Estrés en estudiantes con rendimiento académico sobresaliente y son Montserrat Alejandra, Jesús Aguilar, Fátima Gómez y Itzel Huerta quienes nos presentan. Así que adelante, por favor. Sí, y voy a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar si ya se ve, por favor? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Bueno, como lo comenta, nuestra investigación radica en el estrés académico en estudiantes sobresalientes. ¿Le puedes cambiar? Bueno, en primer lugar partimos de entender que el rendimiento sobresaliente muchas veces se asocia con éxito, pero también este puede llegar a estar acompañado de una alta exigencia que puede derivar en consecuencias específicamente en la salud mental y emocional, ya que identificamos que hay exigencias elevadas por parte de los estudiantes con alto rendimiento y esto a su vez también puede llevar a una sobrecarga emocional y un desgaste cognitivo, lo que nos hace entender que hay una disociación peligrosa, es decir, que el avance académico o el rendimiento académico sobresaliente puede ocurrir, pero a veces esto ocurre a costa del bienestar integral, lo que pues afecta diversas variables, entre las cuales se encuentran las psicológicas, las fisiológicas e inclusive las conductuales. Bueno, para la construcción del marco teórico tomamos como referencia estas teorías, la teoría cognitivista de Barraza, que es una teoría que se fundamenta sobre todo en el estudio a alumnos universitarios y con base en ello crea un inventario llamado el inventario Cisco 21, que es la base a lo que pretendemos utilizar. El estrés transaccional, como Lazarus y Folkman, en 1984, nos habla de la evaluación del estrés como sujeto de la evaluación de las situaciones adversas a la persona o que pueden llegar a afectar su integridad. También mencionamos la búsqueda del equilibrio como el ser humano un sistema abierto que en todo momento de la vida va a buscar siempre estar en un equilibrio emocional y de todas las esferas, como ya has mencionado mi compañera, emocional, psicológica, fisiológica, entre algunas otras. Y la teoría de autoeficacia que pues las personas tienen que emitir un juicio individual sobre las capacidades que tienen y cómo esto influye en la motivación y el rendimiento académico. Esto toma relevancia porque regularmente estos alumnos con rendimiento académico sobresaliente pueden ver denotada su autoeficacia o pueden pretender ser eficaces o ser capaces para la realización de ciertas tareas y el no lograrlo o el no cumplirlo puede afectar drásticamente a su salud mental y física. Bueno, aquí haciendo un poco más de sentido a lo que pasa en Hidalgo es que notamos algunas estadísticas preocupantes como que el 71% de los estudiantes en una ingeniería en el estado de Hidalgo pues mantiene un estrés alto post pandemia. Todo esto pues es fundamentado obviamente en otras investigaciones, son como partes relevantes de nuestro estado del conocimiento. También existe una tesis de la licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la que se muestra que todos tienen altos niveles de estrés y también, al igual que la otra investigación, muestra que ha sufrido un incremento posterior a la pandemia. Este artículo pues es de Barrientos. Y bueno, como detonantes comunes o como aquellos factores que influyen en estos altos niveles de estrés están los exámenes, la carga académica, el tiempo limitado y la falta de comprensión. Esos son como a grandes rasgos los que nos muestra el marco teórico unos de los factores más relevantes. Y esto nos da el pie para saber que existe el vacío en conocimiento sobre el estrés, sobre todo situado en estudiantes con rendimiento académico sobresaliente, a pesar de las altas expectativas que se tienen sobre ellos.
Bueno, posteriormente, nuestros objetivos principales, el general radica en identificar los niveles de estrés a los que se enfrentan los estudiantes con un rendimiento académico sobresaliente de la licenciatura en Ciencias de la Educación, para así analizar la relación que existe entre la excelencia académica y el bienestar integral. De esto surgen tres objetivos específicos. El primero de ellos es principalmente determinar los niveles de estrés académico presentes en estudiantes con alto rendimiento, para posteriormente identificar los factores que contribuyen a dicho estrés y finalmente establecer la relación que existe entre el nivel de excelencia académica y el nivel de estrés reportado por los estudiantes. Para esto emplearemos principalmente una metodología mixta, secuencial y triangulada. Esto para integrar tanto datos cuantitativos y cualitativos, buscando así una convergencia en los hallazgos. El diseño y alcance de nuestro estudio es, en cuanto a la fase cuantitativa, es un diseño no experimental, transaccional o transversal. Esto con el objetivo de cuantificar los niveles de estrés sin manipular las condiciones, y tiene un alcance correlacional, es decir, buscamos establecer una relación entre excelencia académica y el bienestar integral. Y en cuanto a la fase cualitativa, es un diseño que está orientado a un estudio de caso. Esto con el objetivo de comprender a fondo las percepciones y las experiencias de un grupo específico, en este caso estudiantes con rendimiento académico sobresaliente. Esto para explorar las matices, las experiencias personales y los significados que dicha población le atribuye al estrés. La muestra es una muestra intencional, está enfocada principalmente en estudiantes que cumplen con el criterio establecido, que es un rendimiento sobresaliente con un promedio igual o mayor a 9.8. Son participantes principalmente los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación entre segundo y octavo semestre, con el promedio que ya anteriormente comenté. El contexto radica en una universidad pública del estado de Hidalgo. Y es precisamente la justificación de este programa es porque es reconocido por su exigencia, lo que justifica precisamente el análisis de la presión por mantener el alto desempeño. En cuanto a las técnicas, para esto se utilizó en la fase cuantitativa un cuestionario, precisamente el inventario Cisco, propuesto por Barraza en 2018 para principalmente identificar la presencia, la intensidad y frecuencia de síntomas de estrés académico, y posteriormente en la fase cualitativa la entrevista semiestructurada para conocer y explorar experiencias personales más a fondo. Bueno, como principales conclusiones que tenemos del estudio hasta el momento en el que lo tenemos, que es la aplicación de los instrumentos, tenemos que bueno, como ya lo mencionó mi compañero, encontramos un vacío de conocimiento respecto a la investigación del estrés, específicamente en estudiantes con desempeño académico sobresaliente. Es por ello que esta investigación toma relevancia. Además, el hablar de em, de esta problemática nos lleva también a pensar en nuevas formas de evaluar, en nuevas prácticas de evaluación, en nuevas prácticas también pedagógicas y en una nueva manera de concebir el sistema o el modelo educativo, ya que, como bien lo mencionamos, no tiene que estar ligado el rendimiento académico alto con el bienestar integral de los estudiantes. Es decir, no se debe comprometer su salud integral por tener un éxito académico o posteriormente un éxito laboral. Y bueno, también esta investigación puede representar un referente institucional para diseñar estrategias institucionales que prevengan este tipo de situaciones, este tipo de estrés, y también en su defecto, ya cuando esté presente, se acompaña a los estudiantes para poder afrontarlo. Y finalmente, también hablamos de una visión humana y una visión más empática, tanto de la institución como tal, también como de los docentes al momento de percibir el éxito académico, reconociendo que el logro escolar también debe vincularse a la salud mental y al bienestar integral de los estudiantes. Y bueno, esto es
todo a grandes rasgos es lo que emana nuestra investigación. Muchas gracias. Y como vemos que ya el tiempo está corriendo, vamos a pedir el siguiente ponente, bueno, la siguiente ponencia, rápidamente, sí, a lo mejor en mitad de tiempo lo puede hacer, formación docente con perspectiva de género en ingeniería, Jessica Montserrat y Javier, y el doctor Javier Moreno. Entonces, si puedes apurarte, hija, te lo agradeceríamos mucho para ver si podemos escuchar la última ponencia. Hola, buenos días. ¿Sí se ve mi presentación? Sí, sí, sí. Pero sí, volando, volando, volando a 10,000 por hora, por favor. Como ya comentaba, mi tema es formación docente con perspectiva de género en ingeniería. Es un análisis cualitativo de la práctica docente desde la perspectiva de género durante el semestre julio-diciembre 2025 en un instituto de ingeniería en el estado de Hidalgo para desarrollar estrategias de formación docente con el fin de eliminar la violencia de género en su práctica. Bueno, desde la teoría feminista se reconoce la educación como una clave para la transformación social, cuestionando ciertas conductas que perpetúan estereotipos hacia las mujeres. En México, las instituciones educativas, principalmente las de ingeniería, continúan reproduciendo estas estructuras y prácticas que refuerzan los estereotipos. Y diversos estudios como este realizado por Loria Lizama y Villagómez Valdés en Yucatán demuestran que las alumnas de instituciones tecnológicas se enfrentan a prejuicios y discriminaciones por parte del profesorado. Otros estudios como este de la Universidad Autónoma de Zacatecas también pues nos arrojan que estas desigualdades como que limitan el acceso, la permanencia y el desarrollo académico de las mujeres. Y todo esto pues es un limitante en el crecimiento profesional de las mujeres, obstaculizando la transformación en los entornos educativos. Toda esta investigación demuestra que aunque existen protocolos de prevención como el de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la violencia de género persiste y la relación docente-alumna pues es como una muestra, evidenciando la necesidad de fortalecer la formación docente en este enfoque. El enfoque parte de la comprensión de la violencia de género no como una agresión física o verbal solamente, sino como algo estructural y simbólico que atraviesa la práctica educativa, por lo que es necesario integrar herramientas que permitan identificar y desarticular estas violencias dentro de las aulas. Para esta investigación se utilizó una metodología cualitativa con un enfoque fenomenológico, con la intención de describir y comprender la esencia del fenómeno. Los participantes son estudiantes de distintas carreras del área de ciencias básicas e ingeniería. Para la recolección de datos se utilizó una entrevista semiestructurada con 4 dimensiones, que son conocimiento general del tema, actitudes misóginas y machistas, impacto en los estudiantes y la dimensión administrativa. Los resultados, como el pilotaje de nuestra entrevista, pues nos arrojaron que hace falta agregar más preguntas en la dimensión administrativa. Y las conclusiones preliminares son que la violencia se reconoce cuando ya se ha alcanzado un punto alarmante, que la violencia de género está presente aún en la práctica educativa, ya sea humillando a las alumnas o mostrando diferencias en el trato hacia alumnas mujeres y alumnos hombres, que la violencia de género en el aula sí es un factor para desertar y que los alumnos muestran empatía por sus compañeras y no justifican las actitudes violentas de los docentes. Y como última, que las situaciones de agresión no se denuncian ni ante una autoridad académica ni ante una autoridad pues estatal. Y eso es todo. Muchas gracias y muchas gracias también por apurarte. Entonces vamos a escuchar rápidamente la última ponencia, que es la observación entre pares como estrategia para mejorar la práctica docente. Adelante, Leonora, Esmeralda, Mabel o Mari Sánchez. A ver, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Buenos días. Sí, voy a intentar ser muy breve.
que sé que Sí, tenemos gracias. mucho tiempo. Este es un proyecto que estamos realizando, todavía está en proceso en el CREM Benito Juárez, en la Escuela Normal de aquí de Pachuca, y surge porque nosotros, bueno, la mayoría de nosotros ya tenemos alrededor de 20 años de experiencia frente a grupo, y esto, aunque es muy enriquecedor, pues puede hacer que caigamos en repetición de patrones, que no nos demos cuenta de ciertas cuestiones que estamos quizás por ahí repitiendo, equivocándonos, y también ofrece una oportunidad para que podamos aprender los unos de los otros. O sea, por eso escogimos hacer una observación entre pares para pues ayudarnos un poquito a salir de estas cuestiones fijas y poder aprender los unos de los otros. Y también, por ende, poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Nosotros somos docentes de inglés, entonces, pues bueno, compartimos todo ese contexto. No me voy a detener en cada uno de estos elementos, pero bueno, como resultado de nuestra investigación documental, están del 1 al 8, ¿no? El concepto de observación entre pares, sus objetivos, los beneficios, sugerencias, etcétera. Y ya estamos en un primer ciclo de observaciones, de los cuales pues ya justamente hemos tenido ciertos resultados. En general, bueno, la observación entre pares, dependiendo del autor que revisemos, tiene diferentes definiciones, pero nosotros lo pensamos como esto, ¿no? Un proceso colaborativo y formativo, y que en nuestro caso no es ni para evaluación ni para juicio, sino para la ayuda mutua. Aunque algunos autores sí lo mencionan como un proceso de evaluación. En general tiene 3 componentes y 3 fases, que son muy sencillas de entender, no me voy a detener como les decía, y en general todo depende de los objetivos. Hay varios modelos que hemos encontrado en la revisión documental, y nosotros nos vamos a centrar en este, que es un modelo de revisión entre pares en donde los docentes se observan mutuamente, y como ya dije, no es para juicio, no es para evaluación, no viene de una supervisión, no viene de ninguna autoridad, es simplemente nosotros siendo colegas y observando lo que los demás hacen. Los autores mencionan estas posibles dificultades, y de hecho sí vimos que justo la primera es muy cierta, porque la disponibilidad de tiempo es muy limitada. Nosotros hemos intentado organizar las observaciones, pero ha sido un poco complicado, justamente por las diferentes actividades que tenemos. También, bueno, puede aparecer la percepción de que esto es una amenaza, de una intrusión en nuestras clases, que haya poca objetividad, y pues también la presión por sobrecarga de trabajo, porque aparte de todas nuestras actividades, además, vamos a hacer las observaciones. Y bueno, los autores nos sugieren justamente tener acuerdos previos, discutir los objetivos, revisar qué es lo que vamos a estar observando del otro, etcétera, y también que sea una cuestión repetida, no que se haga solamente una observación, sino que esto se pueda hacer de manera anual, bianual, que sea cíclica, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos buscando. Esto es una investigación a largo plazo, porque lo vamos a ir repitiendo durante varias fases. Nosotros lo proponemos justamente como una investigación-acción con enfoque cualitativo, porque pues esas son las características. Y bueno, ahora que ya empezamos a hacer el primer ciclo de observaciones, para ello primero tuvimos que tener una reunión donde discutimos los objetivos, llegamos a ciertos acuerdos, decidimos quién iba a observar a quién, en qué fechas, en qué horarios, y se hizo un instrumento. Al principio habíamos planteado una rúbrica bastante pues robusta, ¿no? Con muchos indicadores, pero decidimos que por lo menos para esta primera fase vamos a hacer observaciones muy generales. Y vamos justamente en la fase de diagnóstico, estamos revisando los resultados de la primera observación, y ya después entraremos a una segunda fase de mejora docente, ¿no? Más focalizada en ciertos aspectos que encontremos en común, y ya finalmente una evaluación, cuando veamos si los resultados de las sugerencias o de los comentarios que nos haga nuestro observador ya fueron implementados, si ya mejoramos como docentes. Y bueno, lo que observamos de manera general en esta primera ronda, o todavía estamos observando, porque apenas estamos en ella, son creación de ambientes de aprendizaje, cómo el docente gestiona el aula, los materiales y recursos que utiliza, la evaluación y monitoreo de los aprendizajes de los estudiantes, las estrategias de instrucción y observaciones adicionales que pueda tener el observador. En general, nuestros resultados hasta ahora son que sí, sirve muchísimo tener una retroalimentación inmediata, que inmediatamente después de la sesión de clase nosotros podamos tener esta sesión.
En general, los que fuimos observados encontramos muy útiles los comentarios de nuestros compañeros, pero pues bueno, entendemos que es inevitable que nos den nervios, que nos imponga un poco el hecho de que alguien nos vaya a observar, muy a pesar de que somos amigos, muy a pesar de que tenemos una muy buena relación entre nosotros. De todos modos, impacta el hecho de saber que vamos a ser observados. Sin embargo, los estudiantes se han sentido muy cómodos, saben que no se les va a observar a ellos, se observa a su docente y ellos han actuado de manera muy natural. Nuestros retos son justamente coordinar nuestros horarios. De repente tenemos demasiadas actividades institucionales que frenan un poco el desarrollo de esta actividad, pero bueno, ese es un reto a salvar. Reducir la intimidación, esto de los nervios que ya les estaba mencionando, y el equilibrio de la objetividad, porque como somos un grupo muy unido y que tenemos muy buena relación entre nosotros, de repente, más que evaluarnos con dureza, estamos haciéndolo quizás con demasiada ligereza, entonces hay que aumentar un poquito ahí la objetividad y eliminar eso. Entonces, bueno, esos son los avances que tenemos hasta ahora. Yo supongo que en un congreso siguiente, a lo mejor en 1 o 2 años, ya les podremos compartir más resultados, pero esto es lo que tenemos hasta ahora y les agradezco mucho su atención. No, muchas gracias también por el tiempo, por estar con nosotros y voy a ser brevísimo con los comentarios para esta última ponencia porque no son de casa en el sentido de que no nos visitan. Les sugiero complementar, está bien todo lo que presentan con la perspectiva del interaccionismo simbólico como una perspectiva teórica de cómo se altera mi actitud respecto cuando yo estoy consciente que hay otro enfrente de mí y la perspectiva teórica, porque con todo y que son amigos, la cuestión de la perspectiva teórica nos va a hacer entender que el nerviosismo es por la simetría social que preexiste, ¿de acuerdo? Entonces, eso les va a ayudar a ustedes para complementar. Gracias por confiar en nosotros y por venir con nosotros. Que la pasen bien. Gracias a Y ustedes. bueno, me gustaría que el maestro José Luis, que anda por acá todavía, se incorporara. A ver si anda por aquí. Si no, pues les quiero agradecer. Me disculpo por el tiempo, pero fueron muchos los trabajos y solamente nos dieron 2 horas. Y gracias. Si los que son de aquí del ICSU creen que les podemos hacer una retribución después, tienen la confianza. Aún nuestros egresados, que también vimos por aquí. Gracias, Claudia, y Armando y los que, bueno, vimos por ahí, son de casa y pueden venir con nosotros cuando quieran y pues ya les escuchamos. Muchas gracias y pues pasamos al siguiente evento. Creo que ya no es el maestro José Luis. Gracias a todos y todas. Y aquí estoy. Gracias, Ulises, también a ti por contribuir para esta moderación. Y a todos, muchas gracias por su participación. Les agradecemos también su paciencia, porque ya ven que tuvimos